Lucas capítulo 9, vamos a leer del 57 al 62. Y mientras leemos, antes de leer, quisiera darte una pregunta. Y que esta pregunta, a medida que leemos, te la hagas a vos mismo. Y es, ¿qué excusa estás poniendo para seguir a Jesús? Leemos. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras de mí. Pero él le contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, tu palabra es descripta por vos mismo como un martillo que despedaza la roca, como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Tu palabra, Señor, es la que creó todo. Tu palabra es la que recreó nuestros corazones en Cristo. Y hoy queremos nuevamente que tu palabra trabaje en nuestros corazones. No queremos que la incredulidad sea un obstáculo, Señor, para tu palabra. Queremos que tu palabra haga su obra en nosotros los que creemos. Que el Espíritu Santo me ayude a mí a ser claro y sencillo. Que tu Espíritu Santo, Dios, haga lo que ningún predicador puede hacer, que es llevar la palabra de los oídos al corazón. Señor, te necesitamos y te pedimos que obres a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este sermón se llama simplemente Te costará todo, te costará todo. Y a la luz de nuestro texto pareciera ser bastante sencillo si tuviéramos que elaborar un argumento, porque seguir a Jesús te costará todo. Ese es básicamente el argumento del pasaje. Seguir a Jesús es dejar toda ambición y relación que compita con vivir para el reino de Dios. Seguir a Jesús te costará todo. Nuestro texto tiene 3 movimientos, 3 diálogos, 3 personajes que aparecen anónimos hablando con Jesús. Y esos son nuestros 3 movimientos del sermón, también nuestros 3 puntos. El primero, versículos 57 y 58, debes renunciar a toda seguridad que no sea Dios para descansar en Él. Segundo, versículos 59 al 60, debes renunciar a vivir con la perspectiva de este mundo para vivir con prioridades eternas. Y el tercero, versículos 61 y 62, debes renunciar a cualquier cosa que te haga mirar atrás para seguir a Jesús sin un corazón dividido. Esos son nuestros 3 puntos, nuestros 3 movimientos del pasaje. Primer punto, me van a tener que perdonar mi catarro.
El primero es que debemos renunciar a toda seguridad que no sea Dios para descansar en Él. Jesús había afirmado su rostro para ir a Jerusalén. ¿Recuerdan el sermón de la semana pasada, versículo 51? El Evangelio de Lucas ha hecho una bisagra, ha movido su dirección, el barco, para ir a Jerusalén. Y mientras continúa en ese camino en dirección a Jerusalén, Jesús sigue proclamando el reino de Dios y convocando a las personas a que sean sus discípulos, mientras otros también se ofrecen para ser sus discípulos. Tenemos esta combinación en el texto. Hay dos que se ofrecen en ser discípulos, uno que Jesús llama a ser discípulo. Y cuando un hombre, en medio de toda la euforia que despertaba ver a Jesús yendo a Jerusalén, le grita la promesa que vemos en el versículo 57. Y uno se lo puede imaginar. Recuerden que en la narrativa debemos imaginarnos las cosas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le responde con dureza, pero con honestidad. El seguir al Hijo del Hombre tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. El seguir al Hijo del Hombre tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. Incluso los animales, fíjense los dos animales, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos. Incluso los animales gozan de una seguridad y un refugio en sus guaridas, en sus nidos, pero Jesús no tiene ni siquiera eso. Él no tiene dónde recostar su cabeza. David Garland lo dice claro cuando afirma en su comentario lo siguiente, cito: Jesús no tiene nada que ofrecer a aquellos que buscan en Él bendiciones materiales y seguridad. Fin de la cita. ¿Qué ofrece una guarida para un zorro y un nido para un pájaro? Un lugar de refugio, de seguridad, de estabilidad. Un lugar donde estar protegido de las lluvias, de los vientos, de los depredadores. Y quizás también un lugar donde uno puede almacenar cierta comida. Una guarida, un nido. Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre, nuevamente el Hijo del Hombre, esta figura mesiánica que venimos insistiendo esta vez, ustedes tienen que, cada vez que escuchan el Hijo del Hombre en Lucas, les tiene que venir a la mente esta figura poderosa mesiánica. Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre, al cual el Altísimo le va a otorgar todo dominio, toda gloria y todo reino, no tiene ni siquiera el equivalente a un nido de un pájaro en este mundo presente. ¡Qué paradoja! Aquel que va a heredar todas las naciones, todo dominio, toda gloria, todo poder, está diciéndole que en ese momento presente, en este mundo terrenal, no tiene ni siquiera el equivalente a un pequeño nido de un pájaro. Todo aquel que quiera seguirle lo debe tener bien claro. O sea, Jesús no es como nosotros. Nosotros a veces presentamos una idea del discipulado romántica, una idea del discipulado un poco matizada o maquillada, pero Jesús lo decía bien claro y contundente. Estás loco si pensás que seguir a Jesús es garantía de prosperidad material y seguridad terrenal para tu vida. Y aún más, hermanos, porque Jesús ni siquiera está diciendo el Hijo del Hombre no tiene un palacio como Herodes. No está hablando de gran prosperidad.
Jesús no está diciendo que no tiene un palacio, sino que ni siquiera tiene un nido para ofrecer. Entonces, si aquel que va en pos de Jesús con el deseo de obtener algún bien material, alguna riqueza material, algún bienestar temporal, está yendo a mal puerto para eso. Si vas a seguir a Jesús, debes estar dispuesto a renunciar por completo a toda ambición material de vivir una vida cómoda en este mundo que se convierta en un obstáculo para tu llamado como discípulo. Tu mayor ambición debe ser seguir incondicionalmente a Jesús. Si vas a seguir a Jesús, debes estar dispuesto a renunciar por completo a toda ambición material de vivir una vida cómoda en este mundo que se convierta en un obstáculo para tu llamado como discípulo. Es decir, vamos a clarificar un poco más. Si decidís seguir a Jesús, debes renunciar a toda ambición a vivir una vida cómoda que interfiera con tu llamado. Por ejemplo, si anhelás alcanzar seguridades terrenales, refugio terrenal, por ejemplo, ustedes pueden seguir la lista, pero doy algunos generales. Una carrera estable, el trabajo de tus sueños, un ingreso que garantice la tranquilidad de tu familia, que viva cómoda, un buen auto, una casa propia. Si esa es la meta, si ese es el anhelo por el cual vivís, pero al mismo tiempo querés seguir a Jesús donde quiera que Él te envíe, o sea, te parás como este hombre y le decís a Jesús, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, hay un problema. Y voy a decir un refrán que ilustra bien este problema y el que escuche entienda. Quien corre 2 liebres al mismo tiempo no atrapa ninguna. Quien corre 2 liebres al mismo tiempo no atrapa ninguna. No podemos invertir nuestros esfuerzos, nuestro sacrificio en construir y mantener un estilo de vida confortable y al mismo tiempo querer dedicarnos nuestra vida sin reservas a Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, porque Jesús no te promete ninguna de esas seguridades terrenales. Quizás las puedas disfrutar, pero quizás no. No son malas en sí mismas. Pero Jesús no te las promete en su camino. De lo que sí Jesús nos da garantía es que al seguirle a Él incondicionalmente, renunciando a toda ambición material en esta vida, vamos a obtener algo que es infinitamente más valioso y duradero. La seguridad que solo se encuentra en Él, que no depende de ninguna circunstancia temporal, y el poder vivir radicalmente para el reino eterno de Dios. Hermano, hermana, no le digas al Señor que lo seguirás sin importar el costo si no estás verdaderamente dispuesto a pagarlo. No sea que tu corazón termine como el corazón del joven rico, entristecido y apartándose de Jesús. Lucas dice lo siguiente, cuando Jesús oyó esto del joven rico, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Vamos a ahondar en esto. Pero lo que quiero que veamos, y si hay algo que ha cargado mi corazón en esto es, no te enfoques
en lo que Jesús te está pidiendo renunciar. Si bien el texto nos muestra lo que Jesús está pidiendo renunciar, pero enfócate en que Él te está mostrando que aquello a lo que Él te está llamando es infinitamente más valioso que cualquier cosa a la que renuncies. Es incomparablemente más valioso. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y haz tesoro en el cielo. O sea, el tesoro en el cielo es infinitamente más valioso que todo lo que tengas. No importa cuán rico eres. Sígueme, vende todo y sígueme, porque el seguir a Jesús es incomparablemente más valioso que todo el dinero que ese hombre pudiera tener. Pero el hombre quería atrapar las dos liebres y escogió la incorrecta. Y déjame preguntarte, hermano, ¿cuál es esa cosa en tu vida que Jesús te diría, te falta todavía una cosa? ¿Cuál es esa cosa que falta? Yo no conozco tu corazón, vos no conocés mi corazón, pero tanto en tu vida como en mi vida, Jesús puede señalar eso y decirte, te falta todavía una cosa. ¿Qué es aquello que te ata a esta vida? La imagen de este joven rico que yo me hago en mi mente es imaginarme que él ve a Jesús y empieza a correr a Jesús, pero tiene un grillo con cadenas en sus pies atado a todo lo que posee. Y Jesús le dice, rompe el grillo, sígueme. Lo que hay allá es infinitamente más valioso que eso. Pero el joven rico no quería dejar eso que tenía atrás. ¿Qué es aquello que te ata a esta vida? ¿Qué es aquello a lo que tu corazón se aferra tanto que si lo perdieras, morirías? ¿Qué es aquello que te pondría sumamente triste si el Señor te pidiera que renunciaras a ello? Para el joven rico fue su riqueza. Es decir, no puedo renunciar a eso para seguirte, Jesús. ¿Cómo se completa tu frase? No puedo renunciar a para seguirte, Jesús. ¿A qué no estás dispuesto a renunciar? ¿Dónde tienes el grillo? Si el Señor te dijera, te falta todavía una cosa, ¿cómo seguiría esa frase en tu vida? Y esto es lo importante. Debemos entender que no se nos está privando de lo mejor para darnos lo peor. Y escúchame bien, no se nos está privando de lo mejor para darnos algo peor. El mundo en el que nosotros vivimos nos quiere vender esa mentira. El mundo nos quiere hacer pensar que seguir a Cristo es dejar lo mejor por algo que es peor. Pero no es así. Se nos está llamando a lo que en verdad es mejor, no a lo que nosotros consideramos mejor en este mundo. Y acá está el punto de renovar nuestra mente. Dios nos está llamando, Jesús nos está llamando a lo que en verdad es mejor, no a lo que nosotros pensamos que es mejor. Porque lo que nosotros podemos pensar que es mejor puede estar alterado por nuestro pecado, por nuestro marco de referencia, por nuestras circunstancias, por nuestra cultura, por nuestra familia, por un montón de aspectos que nosotros no pensamos que lo mejor es esto.
pero Jesús te está llamando a algo que es verdaderamente mejor. Cuando seguimos a Jesús renunciando a cualquier otra seguridad que este mundo nos ofrece, que no son malas en sí mismas, estamos escogiendo algo superior, no inferior. Estamos escogiendo algo que trasciende esta vida temporal y terrenal hacia lo eterno y celestial. No estamos atándonos a lo terrenal y temporal, sino que estamos yendo hacia lo eterno y celestial. Puede que por seguir a Jesús nunca llegues a tener un gran nombre en este mundo. Puede que por seguir a Jesús, servir a Jesús, involucrarte en su reino, nunca logres el trabajo que soñaste, nunca tengas el auto o la casa que soñaste. Quizás sí, pero no es una garantía. Pero ¿sabes qué? A la luz de la eternidad, eso no tiene ni la más mínima importancia. Al final de cuentas, hermanos, y esto es estadísticamente comprobado, es muy probable que tus bisnietos ni siquiera sepan tu nombre. Que ni se pongan a pensar en vos porque no tendrán memorias tuyas. Perdurarás en tus hijos, quizás en tus nietos. Pero luego de eso, nuestro nombre se irá. ¿Y qué importa? Tu trabajo, tenés un buen trabajo hoy. Mañana será de otro. O esa empresa cerrará. ¿Y qué importará? Tus bienes, tu casa, te lo puedo asegurar, mañana será de otro. Ojalá le quede a tus hijos. Y permanezca, ¿no? Sería lindo. Pero quizás no, quizás será de otro. Quizás tus hijos, cuando no estés, la vendan y se repartan y hagan lo que ellos deseen con eso. Pero el que hace tesoros en el cielo sí verá su recompensa. Aquel que ha probado la bondad de la gracia de Dios en Cristo sabe que ha encontrado un tesoro mayor de todo lo que este mundo tiene para ofrecer, que ha encontrado un refugio que este mundo no puede dar. Ese es el punto del discipulado. Jesús nos está llamando a una vida que trasciende todo este mundo, su cultura, sus ideales, todo. Nuestro mayor ejemplo de estar dispuestos a renunciar a todo, ¿quién es? Por supuesto, Jesús mismo. Jesús ya lo hizo antes por nosotros. 2 Corintios 8:9, Pablo dice a la iglesia, porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, ¿qué hizo? Se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ricos espiritualmente, ricos en Él. Jesús nos llama a un discipulado de total entrega, porque Él ya se entregó totalmente para vivir para Dios y hoy está sentado a la diestra del Padre. Es lo que Filipenses dice, que Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. El verbo griego para aferrarse es agarrarse a algo porque no lo querés perder. Jesús no consideró su divinidad, su prerrogativa divina como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y como hombre se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, y como siervo descendió hasta la muerte de la cruz. Y cuando Satanás le hizo la oferta de todos los reinos de este mundo, Jesús consideró como nada ese dominio y gloria terrenal y respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese mismo Jesús, si vos estás en Cristo,
ese mismo Jesús, ese mismo sentido, esa misma actitud, ese mismo carácter, esa misma determinación está siendo formado en nosotros. Quizás en algunos más maduro, en otros más inmaduro, pero tiene que estar. En cada uno de nosotros esa semilla está. Ese Jesús determinado a vivir para la gloria de Dios se está formando en nosotros. Por lo tanto, quiere decir que cada vez que nosotros crecemos más a la imagen de Cristo, más en nuestro corazón se tiene que formar la determinación de vivir solo para la gloria de Dios. Y por medio del poder del Espíritu Santo, debemos escoger vivir para el reino y la gloria de Dios, aunque eso signifique, en términos humanos, no tener dónde recostar nuestra cabeza en este mundo. Versículo 59. Y a otro le dijo, sígueme, o ven tras mí, depende de la versión. Pero él le contestó, Señor, permite que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. A diferencia del anterior, este es nuestro segundo punto, debemos renunciar a vivir con la perspectiva de este mundo para vivir con prioridades eternas. A diferencia del anterior, que él se ofreció a sí mismo, es Jesús ahora quien llama a seguirle a este hombre. El hombre puso primero una condición a Jesús, que le permita enterrar a su padre. Jesús le responde duramente señalando la urgencia del llamado, que son los muertos espirituales que deben enterrar a sus muertos. Lo que yo quiero de vos es que vayas y anuncies por todas partes el reino de Dios. Hermanos, al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él llamó a diferentes hombres, a Pedro y a su hermano Andrés, a Juan y a su hermano Jacobo, para seguirle. Y ellos dejaron sus redes y le siguieron. Pero quizás una de las más dramáticas es la que Mateo experimenta, que él mismo la relata en su evangelio. En el capítulo 9, versículo 9, dice el texto de Mateo, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, era un publicano, y le dijo, sígueme, y levantándose, lo siguió. Lo escribe Mateo, eso es precioso. Él mismo contando su experiencia. Cuando él me vio donde yo estaba, con todo lo que eso significaba, le dijo, sígueme, y levantándose, lo siguió. El llamado de Dios a sus discípulos, hermanos, no admite excusas de ningún tipo. No hay ninguna otra cosa en la vida que pueda estar antes de eso. Antes que ningún otro título, somos de Cristo. Somos sus hijos de Dios. Somos suyos. Por eso Jesús utiliza respuestas tan extremas para mostrar lo radical y el alto costo que tiene seguirle. Y esto no es nuevo. Cuando estaba hablando con mis hijas de lo que iba a predicar, ellas mismas dijeron, ¿pero no hablaste ya de esto? Claro, sí, Jesús ya viene elaborando el punto del costo del discipulado. Él dijo en el versículo 23 de este capítulo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y nuevamente enfatizo la realidad de que Jesús no te está obligando a seguirle, sino que te está diciendo, si quieres seguirme, esta es la manera de seguirme. Si no quieres seguirme a mi manera, entonces no me sigas. Y a mí me encanta eso, porque nadie nos está pidiendo que nosotros nos esforcemos y nos sacrifiquemos. No nos está obligando a hacer eso. Él nos está diciendo, aquel que quiere venir en pos de mí, aquel que quiere seguirme, tiene que calcular el costo. Como leía nuestro hermano hoy en la lectura pública. Tenés que calcular el costo. Como el que construye una casa, da el ejemplo, tiene que calcular si tiene lo necesario para terminarla.
El pedido de enterrar a su padre no significa que el padre había fallecido y debía enterrarlo en ese momento. Jesús no está siendo insensible al hombre. No es que literalmente estaba el velorio del padre y Jesús no le dejaba ir al velorio, sino que significaba que él quería quedarse con su familia hasta que su padre falleciera y poder darle el más grande honor como hijo, que era enterrar a su padre en la cultura judía, cobrando también parte de su herencia, arreglando los asuntos de su familia. Porque en la cultura judía la familia y en especial la honra al padre era algo primordial. Dice el comentarista Thomas Schreiner al respecto, cito: en el judaísmo enterrar a los parientes muertos era un deber e incluso se consideraba más importante que estudiar la ley. Incluso los sacerdotes se les permitía enterrar a sus parientes, Levítico 21. Por eso la respuesta de Jesús es sorprendente. Él da un vuelco a las convenciones sociales, insistiendo en que en el reino de Dios tiene prioridad sobre las lealtades familiares. Fin de la cita. Es decir, la primera lealtad debe ser con el reino de Dios. Otro comentarista, Taylor Williams, dice lo siguiente: puede haber pocas responsabilidades adultas más significativas que el cuidado de un padre al final de su vida y las ceremonias finales en torno a su muerte. Jesús insiste en que incluso en este ámbito hay una prioridad más apremiante, que es proclamar el Evangelio. La urgencia de la proclamación del Evangelio debe impregnar toda la vida, teniendo prioridad sobre cualquier otra demanda apremiante de nuestro tiempo y energía. Fin de la cita. Hay una realidad superior a todo lo que concierne a las relaciones sociales y a las costumbres culturales de nuestro mundo. Y es la realidad de la venida del reino de Dios. Cuando Jesús llega al mundo en su primera venida, el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús venga al mundo en su segunda venida, el reino de Dios será consumado para siempre. En el orden de prioridades, entender lo que significa unirse a Jesús al servicio del reino como su discípulo debe cambiar la manera en que percibimos nuestras relaciones más cercanas, incluso la de un padre con su hijo. Es decir, todas las convenciones sociales, culturales, de relaciones, todas las expectativas que uno se forma en cuanto a su propia familia incluso, o la familia se forma en cuanto a uno, todo eso es un plano secundario al reino de Dios. Es fuerte lo que Jesús está diciendo. El reino de Dios es vida. El reino de este mundo es muerte. Esa es la diferencia que Jesús está haciendo. El reino de Dios es vida espiritual y aquellos que pertenecen a ese reino es porque han nacido de nuevo por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora son parte del reino de Dios, son seguidores de Jesús y son llamados a proclamar a su reino y servir a su pueblo. Jesús responde duramente porque no hay nada más amoroso que la verdad. Ese hombre debía entender que el llamado de Jesús para seguirle, proclamando el reino de Dios, era superior a cualquier otra lealtad familiar que tuviera. Se me venía a la mente cuando Jesús está en la cruz, Jesús, el primogénito de María, y está muriendo y cuida de su madre. Recordamos el pasaje donde le dice a María: madre, ahí tienes a tu hijo. Estaba el apóstol Juan y le dice a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel día María fue a vivir con Juan. Jesús era el primogénito y el que tenía la responsabilidad de cuidar de su madre. Jesús no postergó la cruz hasta que María falleció. Jesús no postergó su llamado por ser leal a vínculos familiares. Es fuerte, hermanos. Jesús murió a los 33 años de vida.
y no esperó, no postergó, no le dijo, Padre, deja primero que entierre a mi madre. Probablemente José ya había muerto. Jesús dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que Jesús no está diciendo? Jesús no está diciendo que debemos ser negligentes con nuestra familia o que debemos odiarlos. Sino, lo que está diciendo es que nuestro amor por Él debe ser tan alto y con tanta prioridad en nuestra vida que opaque profundamente cualquier otro amor. Él debe ser el tesoro más grande que poseemos, no tu cónyuge, no tus hijos, no tus nietos, no. Complete la frase. Él debe ser el tesoro más grande, de tal manera que cuando debemos elegir, nuestra elección es sencilla, aunque puede ser muy dolorosa. Nuestro mayor anhelo no debe ser buscar estar al lado de nuestra familia hasta que mueran, aun con lo precioso que pudiera ser eso, sino que ellos puedan renacer espiritualmente, que puedan vivir para siempre con nosotros en el reino de Dios. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Nuestro mayor anhelo no debe ser poder compartir nuestra vida con nuestros familiares más apegados hasta que ellos mueran. Es loable, pero es casi hasta egoísta. Nuestro mayor anhelo tiene que ser que ellos puedan estar vivos espiritualmente para que puedan compartir la eternidad con nosotros, aun si en este mundo tengamos que estar lejos por el reino de Dios. Me encanta uno de los saludos que los cristianos tienen normalmente. Y pasa más cuando te encontrás con cristianos que viven lejos tuyo. Yo he tenido la oportunidad de viajar por diferentes países y normalmente los cristianos tienen este saludo y es, bueno, hermano, nos vemos de este lado o del otro lado de la gloria. Qué precioso, qué precioso. Ese tiene que ser nuestro anhelo para nuestras relaciones más cercanas, que puedan nacer de nuevo, que puedan vivir con Cristo por la eternidad, aunque nos alejemos temporalmente de ellos por seguir a Cristo y servirle donde Él quiere que nosotros estemos. Nuestra oración debe ser que nosotros en algún momento de nuestra vida celebremos fiesta como el padre del hijo pródigo y podamos decir, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, tu padre, tu madre estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Yo creo que en el corazón de ese padre había dolor porque el hijo se fue y él estuvo lejos de su hijo, pero había más gozo porque ahora el hijo estaba vivo. Y ese debe ser nuestro anhelo. ¿Qué excusa ponemos para no seguir a Jesús? Hay algunos ejemplos de excusas que pueden retrasar o impedir seguir radicalmente a Cristo. Una puede ser la carrera profesional. Alguien que dice, primero quiero establecerme bien en mi trabajo, después voy a servir más en la iglesia, ¿no? El pero que posterga, el pero que pospone. Seguridad económica, quiero asegurarme mi casa, ahorros, estabilidad, luego pensaré en las misiones, luego pensaré en el ministerio. O relaciones sentimentales. Mi pareja no es creyente, pero no la quiero perder. Después veo cómo arreglo lo demás. Familia. No puedo incomodar a mis padres o a mi cónyuge con cambios radicales en nuestra forma de vivir por causa de mi fe. Placeres. No quiero comprometer mis vacaciones o mi tiempo libre por las demandas del reino de Dios. Planes en la vida.
Tengo sueños personales y metas que quiero cumplir antes de meterme de lleno en el reino de Dios. Tenemos que notar que el hombre no dice no. El hombre no está diciendo que no quiere seguir a Jesús, sino que está posponiendo aceptar el llamado. Está postergando aceptar el llamado, porque está antecediendo algo al llamado de Jesús. Alguien dijo, no sé de quién es la frase, que donde Dios dice hoy, el diablo siempre dice mañana. Mañana. De hecho hay una canción de Rescate, Tomorrow, mañana. La pueden buscar después. El reino de Dios está avanzando hoy mismo, hermanos. Debemos hacer de la misión de Dios la misión de nuestra vida. Y que todo lo demás se acomode a eso. Si el Señor permite que yo pueda enterrar a mi padre, gloria a Dios. Pero si yo estoy en Mongolia predicando el Evangelio y mi padre muere y no lo puedo enterrar, mi prioridad es el reino de Dios. No quiere decir que uno no se lamente, no se duela o no quiere estar ahí. Pero no podemos detener la vida por expectativas que quizás no son reales. No podemos detener la vida por los anhelos de nuestro corazón. Les voy a contar algo muy íntimo. Ustedes saben que yo soy de Chascomús. Viví 20 años en Chascomús. Los últimos 15 años me fui de ahí. Me fui explícitamente siguiendo el llamado del Señor, prepararme para servirle. Y eso me llevó a vivir mis últimos 15 años lejos completamente de mi familia. A no ver a mis hermanos crecer, que eran pequeños, no ver a mis padres envejecer. Y siempre me acuerdo que cuando yo era chico, mi padre tenía la costumbre de ir cada mañana a tomar mate con mi abuela, su madre. Entonces él iba a tomar mate con su madre, tempranito, volvía para desayunar con la familia. Y me quedó esa imagen. Y yo nunca pude hacer eso. Voy a tomar mates con mi madre cada 3 meses, 6 meses, a veces, depende. Pero sé que hay algo mayor a lo que el Señor nos ha llamado, que a relaciones familiares o lealtades familiares. Cuando el Señor dijo, todo aquel, ¿quién es mi familia? Todo aquel que obedece la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios nos llama a seguirle, eso puede hacer que expectativas que teníamos en cuanto a la familia no se realicen nunca, pero porque estamos persiguiendo algo mayor. Y tercer y último punto, debes renunciar a cualquier cosa que te haga mirar atrás para seguir con determinación a Jesús. Versículos 61 y 62. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No, ese pero. En los dos, pero es una cláusula de contraste. ¿Cuál es tu pero? ¿No? Podría ser tú un sermón, ¿cuál es tu pero al llamado de Dios en tu vida? La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué dejaste atrás por seguir a Jesús? ¿Qué dejaste atrás por seguir a Jesús? El tercer hombre promete seguirle, pero también tiene un pero. Quiere despedirse de los de su casa. Y lejos de hacer una concesión, Jesús le responde que no le es permitido a ninguno que haya puesto la mano en el arado mirar atrás. Quiero que pienses en una imagen, no sé, las Olimpiadas, una competición de atletismo. Cuando suena el silbato y el atleta empieza a correr, ya no puede mirar atrás. Eso lo haría equivocarse el camino, tropezar, caer. Debe poner sus ojos fijos, ¿dónde? En la meta. No hay retorno. Una vez, él puede elegir correr o no correr,
Sí, puede, nadie lo obliga. Pero una vez que se paró en la línea de largada, una vez que se inclinó en posición y oyó el sonido seco del silbato o el tiro, no hay vuelta atrás. Es correr, 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 correr hasta llegar. Es correr, correr hasta llegar. No mirar atrás. Esta es la imagen que Jesús está enseñándole a este prospecto discípulo. Una vez que pones la mano en el arado, imagínense un campo, tierra, un campesino, un arado mecanizado de esos antiguos, donde el hombre iba parado ahí en el arado y con la mano izquierda sostenía la dirección del arado como si fuera el manubrio. Y con la mano derecha a los animales, a los bueyes. Entonces, una vez que el hombre comenzaba a arar, no había que mirar atrás. No se podía mirar atrás. Porque si miraba para atrás, o los animales se desviaban, o el surco se desviaba y ya el trabajo quedaba ineficaz. Taylor Williams, el comentarista, explica el contexto cultural detrás de esto. Cito: el arado premecanizado del siglo I era tirado por bueyes. El labrador caminaba detrás del buey y del arado mientras los guiaba por la tierra. El buen labrador mantenía los ojos fijos en el frente, comprobando el surco y el curso correcto. Mirar atrás garantizaba un surco torcido. Fin de la cita. No podía mirar atrás. Y David Garland aplica el principio diciendo, cito: el mensaje es que la nueva realidad del reinado de Dios debería servir de molde para todas las decisiones de la vida y que el mundo tal como ha sido debe ser dejado atrás sin nostalgia alguna. En la historia de Eliseo, acá cita Garland la historia de Elías y Eliseo, el llamamiento de Eliseo. Eliseo sacrifica a los bueyes con los que estaba arando y los asa con el fuego hecho por la madera de la yunta para dar un banquete de despedida, lo cual significa su total ruptura con el pasado. Fin de la cita. Elías le concede a Eliseo la petición, en un sentido. Porque si recordarán el pasaje, a Eliseo le pide a Elías primero que él pueda ir a despedir a los de su casa. Y Elías le dice: haz lo que quieras. Bueno, básicamente dice así el texto, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo? Y entonces Eliseo va, y Eliseo estaba arando, un campesino. Y el texto dice que agarra a los bueyes con que estaba arando y los sacrifica, hace un asado, y utiliza para el asado la madera de las yuntas de los bueyes. De tal manera que no era una decisión que al otro día él podía arrepentirse y decir: Elías, mirá, la verdad que esto de estar lejos de casa, etc., la verdad que me vuelvo. Pero si él se volvía, no había nada atrás. No había bueyes, no había arado. Él había quemado sus naves o quemado sus barcas. Este hombre quiere seguir a Jesús, pero no quiere hacerlo incondicionalmente. Este hombre quiere seguir a Jesús, pero no lo quiere hacer incondicionalmente. Quiere despedirse de los de su casa, que puede ser algo notable, pero Jesús está yendo a Jerusalén, no hay tiempo de despedidas, el tiempo apremia, la causa es grande, y probablemente el hombre no está hablando de simplemente como que déjame que me cruzo, le doy un beso a mi papá y mi mamá y me voy con vos. Probablemente no está diciendo eso, sino que la expresión déjame despedirme de los de mi casa significaba por ahí hablar el asunto con la familia, ponerlo en discusión, pedir su bendición, su apoyo y quizá arreglar cuestiones familiares, poner todo en orden y salir luego al ministerio. Jesús está diciendo no hay tiempo para eso. El llamado es apremiante. La idea de mirar atrás tiene una carga emocional y nostálgica. Porque el que mira atrás anhela lo que hay atrás. Esa es la idea, ¿no? El que mira atrás tiene algo atrás
a lo cual quiere mirar. Cada uno puede identificarse. Un pasaje donde vemos esta idea es la mujer de Lot. Cuando Lot está saliendo con su familia de Sodoma y Gomorra porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, no debían mirar para atrás. Porque mirar para atrás en un sentido era querer volver a eso. La nostalgia de querer volver a lo que era antes. Y entonces la mujer de Lot mira para atrás y es convertida en una estatua de sal. Ella no miró hacia donde Dios le estaba llevando, sino que miró de donde Dios la había sacado, hacia su pasado, hacia sus circunstancias pasadas, hacia su vida pasada. Probablemente con este anhelo de decir, ¿cómo me gustaría? En este caso, quizá un poco más de Sodoma y Gomorra. Bueno, este no es el mejor ejemplo, pero ¿cómo me gustaría un poco más de esos mates con mi mamá, ¿no? O ¿cómo me gustaría un poco más de la comodidad? Piensen ustedes. Pero acá quiero enfatizar algo que es duro y triste, pero que es muy real y nos afecta a todos nosotros. Y no siempre lo queremos reconocer. Pero si lo reconociéramos, tendríamos menos problemas para servir a Cristo. Y es esto. Nada va a volver a ser como era. Nada. Nada va a volver a ser como era. Nada. Y es muy sencillo, pero es muy profundo. Nada en tu vida, nada en mi vida va a ser como era antes. Para bien o para mal. No vamos a tener la misma fuerza mañana que la que teníamos ayer. No vamos a tener la misma juventud mañana de la que teníamos ayer. No vamos a tener los mismos compromisos mañana que los que teníamos ayer, o la falta de compromisos, o el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que nada va a volver a ser como fue. Ni las relaciones, ni esto, ni lo otro, ni los domingos almorzando con la familia, o lo que te imagines. Salomón dijo esto en Eclesiastés 7:10. Cito, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre eso. Fin de la cita. Esta es la nostalgia. La nostalgia que mira atrás y se queda congelado en el tiempo y dice, no hay un mejor tiempo que ese tiempo. Cuando ese ser querido vivía, cuando estábamos juntos en tal lado, y es algo que uno tiene que entender, nada va a volver a ser como era. Y lo segundo, y está bien que no sea así, porque Dios quiere que nos enfoquemos en la meta, no en la largada. Dios quiere que construyamos a partir de hoy, no de lo que fue, sino de lo que es. No debemos imitar la actitud del hombre ni de la mujer de Lot, mirando atrás cuando Dios nos llama a seguirle incondicionalmente. Aunque seguirle implique estar lejos de seres amados, perder relaciones, perder herencia, perder bienes, perder lo que sea. Quizás seguir a Jesús radicalmente te genere miedos y dudas. Quizá te cuestiones si debes hacerlo, porque hay un costo emocional, sentimental que pagar, y es cierto que está ahí. Y no va a ser quitado simplemente porque nos duela o no nos guste. El discípulo de Jesús está llamado a sacrificarlo todo, sin que eso signifique descuidar las responsabilidades que Dios le ha dado. O sea, no es que de repente, me fui a las misiones y abandoné a mi esposa, a mis hijos, dejé mi trabajo, no avisé nunca. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Servir a Jesús en el avance del reino de Dios se manifiesta en nuestro compromiso con la iglesia local. Finalmente, ¿cómo es que yo me
me pongo en las filas del reino de Dios para servir a Dios? Bueno, por medio de la iglesia. Nuestro compromiso con la iglesia, el evangelismo, el discipulado, la proclamación de la palabra. Invertir tiempo en estas tareas implica necesariamente que lo debo restar de otro lado. Todos tenemos 24 horas. Quizás pasar menos tiempo con tu familia, quizás disponer de menos horas de descanso, sacrificar momentos de recreación. No significa descuidar tu hogar o tu bienestar físico, sino de reconocer que el llamado conlleva un esfuerzo y sacrificio que son reales, que están ahí. Pedro, que era uno de los apóstoles, él estaba casado y vivió eso en su vida. No tenemos los detalles, pero claramente pudiéramos inferir que su matrimonio no se vivió como el de cualquier otro matrimonio. Su vida estaba dedicada a predicar el evangelio, plantar iglesias, formar discípulos, y su esposa también asumió ese costo. Uno lo puede ver, hay una serie que no la recomiendo del todo, hay cositas ahí, júzguela con la palabra, The Chosen o Los Escogidos, y muestra bastante bien esta relación, donde su esposa aparece cada tanto en su ministerio y él va un tiempo para su esposa y después vuelve a la misión, etc. La tradición dice, la tradición de la iglesia, es que los dos fueron martirizados, la esposa primero, después Pedro, y ambos fueron crucificados cabeza abajo. Y así como Pedro y su esposa también asumieron un costo, nosotros debemos cuidar que nuestro servicio no genere ni abandono familiar ni resignación al llamado. Es un balance donde debemos buscar la sabiduría de Dios. En nuestro día a día nosotros tendemos a caer en dos extremos, porque somos pendulares. Siempre vamos de un extremo al otro. Uno es anteponer todas las actividades de la iglesia y descuidar el matrimonio o la crianza. Esa puede ser una. Vive en actividades de la iglesia, y hablo principalmente recuerdo tener conversaciones con personas donde la iglesia literalmente tenía actividades de lunes a lunes. Y la persona estaba de lunes a lunes en esas actividades, descuidando a su familia. Entonces era un activismo pecaminoso. Pero por el otro extremo tenemos idolatrar a la familia y usar ese lazo para excusarnos de cualquier sacrificio en el servicio del reino. Ninguno de los extremos es sano. Ni el activismo pecaminoso, ni el idolatrar a la familia y mantenerme ahí sin querer servir al reino de Dios. Ninguna de las dos. No podemos idolatrar a la familia pensando que ella nos exime de renunciar a comodidades por seguir a Cristo. Al contrario, el entregarnos por el reino y por Cristo es el mejor ejemplo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Al vernos renunciar a comodidades por seguir a Jesús, aprenden que nuestra máxima lealtad es Él. Y por supuesto, me parece siempre es importante aclarar, Jesús no nos llama a ser esposos o padres negligentes, ni a consagrar tampoco todo nuestro tiempo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Esto es interesante. Después de Dios no hay ninguna otra relación tan importante como la de un matrimonio. Pero aún así, no es la voluntad de Dios que vos estés todo el tiempo con tu cónyuge. ¿Cómo? No es la voluntad de Dios esa. Ni es la voluntad de Dios que pases todo el tiempo con tus hijos. Hay un momento donde tenés que ir a trabajar, porque amás a tus hijos y amás a tu cónyuge y tenés que proveer para ellos. Por lo tanto, tu compromiso con ellos te hace apartarte de ellos por un tiempo para ir al trabajo. ¿O no? Así vivimos. De la misma manera, también nuestro compromiso con el reino va a ocupar un tiempo que vamos a tener que restarlo de estar quizás con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Si se puede servir en familia, gloria a Dios, pero no siempre se puede servir en familia. Pero no por no estar con ellos voy a dejar de servir. Porque ahí si no, yo estoy
desbalanceando lo que Dios me está pidiendo. Y eso es interesante. A medida que los hijos crecen, yo estoy en una etapa ahí de adolescencia, pero algo ocurre y quizá los más grandes de este lugar y los más ancianos también se van a poder identificar. A medida que ellos crecen, ellos van a pasar menos tiempo con vos, hasta el punto en que no van a estar con vos. Entonces, fíjense cómo las relaciones son así. ¿Disfrutamos de nuestra familia? Sí. ¿Disfrutamos de nuestro matrimonio? Sí. ¿Disfrutamos de nuestros hijos? Sí. Pero Dios no nos ha llamado a estar concentrados solo en ellos. Debemos dedicar tiempo de calidad y cantidad con ellos, pero no podemos desbalancearnos. ¿Qué le vas a dar de comer a tu hijo? No sé, yo no trabajo porque quiero estar todo el día con mi hijo. ¿Cómo se dice? Me han dicho eso. En consejería. Es decir, ¿por qué no buscas un trabajo? No, porque si no, no pudiera pasar tiempo con... ¿Y qué le vas a dar de comer? Entonces, a veces pensamos que una cosa es en detrimento de la otra. No. El balance que Dios nos ha dado es correcto, es el correcto, es bueno. Bueno, a ver dónde estaban mis notas. Hermanos, entonces Dios desea que obedezcamos sus mandamientos y vivamos para su gloria, siguiendo a Jesucristo de manera radical y al mismo tiempo administrando bien cada área de nuestra vida, pero siempre dejando en claro que nuestra prioridad es el reino de Dios. Entonces tenemos que ser fieles en todas las áreas, pero en el color general de nuestra vida tiene que verse que la prioridad es el reino de Dios. Pregunta de examinación personal. ¿En qué áreas sientes que Dios te pide sacrificar comodidad para honrarlo? ¿En qué área de tu vida sientes que Dios te está pidiendo sacrificar comodidad para honrarlo? ¿Cómo puedes demostrar a tu familia que aunque los amas, tu máxima lealtad es el Rey Jesús? Que tu máxima lealtad es al reino de Dios. El compromiso del discipulado no es un compromiso más en una larga lista de ocupaciones en nuestra vida, sino que debe ser la ocupación principal a la cual todas las demás se acomodan y se adaptan y señalan a eso. Y esto luce por qué ese hombre ama tanto a su esposa. Porque está siguiendo a Jesús. ¿Por qué ese hombre cuida a sus hijos? Porque está siguiendo a Jesús. ¿Por qué ese hombre se esfuerza y sacrifica? Porque está siguiendo a Jesús. O sea, el seguir a Jesús debería determinar la manera en que nosotros vivimos en todas las demás áreas. Jesús nos llama a una de dos cosas, o a seguirle a cualquier precio o a no seguirle en absoluto. No hay un discipulado light, no hay una versión light de discipulado. No hay una versión sin tac de discipulado. Es como es. Dios nos ha llamado a todo o a nada. Muchos que han decidido seguir a Jesús han pagado un costo emocional. Se han alejado físicamente, geográficamente de sus padres, de sus hermanos, para salir a las misiones, ingresar al seminario, plantar una iglesia. Algunos han perdido su matrimonio cuando quizá un cónyuge no cristiano los ha abandonado. He conocido casos así. Otros sacrifican tiempo con sus cónyuges e hijos, o quizás no pudieron, algún abuelo que está en las misiones no pudo ver crecer a sus nietos por causa del reino de Dios. Y otros sacrificios similares, ustedes pueden pensar diferentes ejemplos. Y sin embargo, desde la perspectiva de lo eterno, y ahí esto es el punto de lo que quería mostrar al principio también, desde la perspectiva de lo eterno no han sufrido ninguna pérdida, sino que han obtenido una ganancia incomparable. Dos citas de Mateo que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Escuchen lo que dice Jesús. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Y luego, siguiendo eso, dice Jesús, y el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran precio va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Cuando nosotros entendemos el valor supremo de Cristo, lo que Él realizó en la cruz muriendo bajo la ira de Dios en nuestro lugar, y contemplamos la belleza de su gracia que nos cubre con su justicia, nuestra respuesta natural es quedar cautivados. Al saborear su gracia, todas otras pretensiones y placeres y relaciones terrenales pierden peso frente a la gloria de pertenecer al reino de Dios. Nuestra entrega por el reino de Dios deja de sentirse como una renuncia dolorosa para convertirse en el mayor gozo imaginable. Jesús no nos está llamando a perder, hermanos. Él nos está llamando a ganar. Pero quizá ganar algo que nosotros no lo estamos viendo como ganancia, porque necesitamos renovar nuestra mente. Pensá eternamente qué es lo que tiene más valor. Y para terminar, Jesús nos llama a quemar las naves y seguirle. ¿Conocen esa expresión? Quemar las naves. Según Manuel Campuzano en su libro sobre Alejandro Magno, el origen de la expresión quemar las naves se remonta al siglo III a.C., cuando Alejandro Magno llega a la costa de Fenicia y él se percata de que sus fuerzas estaban en clara inferioridad numérica y al borde de la derrota antes siquiera de librar el combate. Entonces da la orden de incendiar todas las embarcaciones. Y mientras observaban arder sus propias naves, Alejandro Magno reúne a sus tropas y les declara lo siguiente: contemplen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer. Si fallamos, no podremos regresar a nuestros hogares ni reunirnos con nuestras familias. Solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos en los barcos de nuestros enemigos. Fin del texto. Y de este modo, Alejandro Magno selló el destino de sus hombres, eliminando toda posibilidad de retirada y obligándolos a avanzar con una determinación absoluta. Hermanos, no hemos puesto nuestras vidas al servicio de un reino terrenal como esos hombres, sino al servicio del reino de Dios que permanece eternamente. No seguimos las órdenes de un general terrenal que no tiene la certeza de si triunfarán o no, sino que seguimos a Jesús, el Rey de Reyes, que ha vencido y que nos ha dado a conocer su victoria y nos llama a seguirle por donde quiera que vaya. ¿Cómo no quemar nuestras naves cuando nuestro verdadero hogar no queda atrás, sino adelante? Y no solo adelante, sino adelante y arriba. Seguimos a la meta. Como dijo el autor de los Hebreos, a los judíos que perdían todo por seguir a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué sería de esta iglesia si todos nosotros no viviéramos para nada más que para el reino de Dios? Nuestras familias serían bendecidas, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestro barrio, nuestra ciudad sería bendecida por esas vidas consagradas. Seguir a Jesús, hermanos, nos costará todo. Pero como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si no? Vamos a orar. Padre bueno, necesitamos que tu palabra trabaje en nuestros corazones. Señor, no hay manera que
este sermón, por medio de mis propios esfuerzos, pueda lograr ningún fruto espiritual en la vida de mis hermanos ni en mi propia vida. Señor, yo no quiero terminar este sermón pensando que algún aspecto de mi elocuencia o de lo que he escrito o de cómo lo he dicho puede transformar el corazón. Dependo completamente de que tú apliques tu palabra en nosotros. De que tú tomes la semilla de tu palabra y hagas que germine. Y ese es mi anhelo, Señor, para todos nosotros. Que podamos identificar en nuestra vida cuáles son los obstáculos, cuáles son las excusas, por qué no estamos rindiendo nuestras vidas para tu reino. Señor, que ninguno de nosotros se quede a mitad de camino mirando para atrás, Señor. Que no seamos como Demas, que en la última hora, cuando todo se puso más oscuro, abandonó a Pablo, amando al mundo presente, Señor. Que podamos buscar tu reino y tu justicia y saber que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, perdónanos por estar tan enfocados en nosotros mismos. Porque muchas veces dedicamos más esfuerzo, más tiempo, más dinero, más sacrificio en construir nuestros pequeños reinos que en avanzar al reino eterno que permanece para siempre. Somos culpables, Señor, y te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes, que nuestras vidas cambien, que nuestras prioridades se acomoden, que nuestras prioridades se refuercen, para que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.